Boreal Televisión presenta. Hola amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión para toda la República Dominicana y el resto del mundo. Gracias por acompañarnos y permitirnos compartir con ustedes este ratito de la noche. Agradecidos por supuesto que durante tantos años nos han acompañado. Señor Benito Cruz, buenas noches. Buenas noches, Atahualpa. Buenas noches al país y al mundo. Muchísimas gracias. De verdad que sí, hay que ser agradecido y invertir este tiempo para esperar nuestras opiniones, hay que agradecerlo. Así que muy buenas noches. Hoy es el Día Mundial de los Lagos. Ustedes saben la importancia que tienen, todo lo que tenga que ver con agua tiene mucha importancia. Así que hoy es el Día Mundial de los Lagos. Por supuesto, hablarles al inicio del programa de Agua Cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Iniciamos inmediatamente con el contenido para esta noche, amigo Benito. Bueno, la verdad que uno... Iba a mencionar algo, pero sé que voy a tener problemas con usted inmediatamente comience. Pero menciónelo porque es su yo iba a decir que al igual que lo que está sucediendo con la Casa de Alofoque, está asimismo la situación con el tránsito en Santo Domingo. Esto del no giro hacia la izquierda, los problemas de los tapones, todo esto. Hoy me he pasado el día, inclusive en la mañana, vi varios programas de Santo Domingo y todos tenían el mismo tema, el problema del tránsito en Santo Domingo. Vi expertos, escuché a expertos, varios expertos, hablando de cuáles serían las soluciones, las medidas. Y otros, inclusive que vienen a dar conferencias aquí desde otros países de Latinoamérica, exponiendo cómo en sus países han logrado controlar y mejorar el tránsito en sus naciones. Pero la verdad que mencionaron muchos puntos. Uno de ellos dijo inclusive que hay que dar un poquito más de tiempo porque se supone que el Intran hizo algún estudio para tomar las decisiones que está tomando con respecto al giro a la izquierda y que esto necesita tiempo para ver si en el desarrollo del tiempo las ideas estuvieron bien realizadas. O sea, todo el planteamiento que ha hecho el Intran. Así que hay que darle tiempo. En otras, por ejemplo, el que era de Chile, habló acerca de que aquí hay tantas cosas que no se ven en ninguna parte del mundo, como por ejemplo el caso de los motoristas que andan 3, 4, hasta 4 personas en un motor, sin casco protector, sin luces en ninguna parte. Habló de que aquí la mayoría de vehículos tienen pantallas, hasta los de servicio, de taxi, tienen pantallas y se distraen viendo las pantallas. Y lo que podría ocasionar esa pequeña distracción, ese segundito que normalmente es lo que ocasiona un problema. Él también hablaron de diferentes tópicos, pero yo entiendo, nosotros tenemos, desde que hay uso de razón, tenemos problemas con el tránsito. En Santo Domingo, aquí, por eso en una época se la dedicaron a Santo Domingo a hacer elevados. Y creo que ya después de ese tiempo, si calculamos el tiempo que tiene de hechos esos elevados a esta época, y además con tantos nuevos, como ha crecido el campo vehicular en nuestro país, creo que se necesita más.
se necesita más desenvolvimiento, se necesitan más túneles, más elevados, lo que sea, pero no solamente con giros hacia la izquierda creo que se va a resolver el problema. Por ejemplo, en el caso de Santiago tenemos el monorriel, tenemos más cosas que se están implementando, pero aún así todavía necesitamos un poquito más de elevados y situaciones semejantes para prevenir, para que no nos sorprenda nada dentro de 10 años, que cuando ya vemos en 10 años no vamos a poder controlar el tránsito aquí en Santiago. Y creo que hay que comenzar a prevenir. ¿Y qué tanto lo que sazona en lo del giro a la izquierda? Como si fuera un invento científico, esto hecho por gente de Marte o de la NASA. No, de la NASA no, de Marte o de Neptuno o de Venus. Algo que hemos dicho sencillamente, que aquí en Santiago se puso en práctica desde hace más de 15 años y que dio resultado. Que hay que buscar un experto para entender eso, que cuando hay una vía expedita hay menos tapón. Sí, una vía Eso lo express. saben hasta los chinos de Bonao, no hay que ser un genio para eso. Si no hay obstáculos a la hora de usted transitar por una vía y hay una sincronización en los semáforos, el tránsito fluye. Claro. A menos que usted no lo ponga en DGCET en uno de los semáforos, ahí no fluye. Pero es que aquí hay palos y bogas y palos y no bogas. Aquí nadie quiere someterse al orden. Que las cosas no funcionan. Se están haciendo esfuerzos para que funcionen. Y se están poniendo medidas prácticas que en todas partes del mundo funcionan. Y aquí seguimos como si no tuviéramos otros temas que hablar. Como si no tuviéramos más problemas que el tráfico en la República Dominicana. En Santiago, el tema del monorriel y el tema del teleférico, eso no va a aliviar, a menos que no se saque de circulación a una cantidad de carros de concho, que se saque del centro de la ciudad y las principales líneas de transporte urbano. El flujo vehicular va a seguir siendo el mismo. Y el mismo empeorado con nuevas unidades que entran cada año al torrente vehicular en la República Dominicana. El asunto de aquí es que hay que hacer cruces de sur a norte que Santiago no lo tiene. Los únicos cruces que tienen es de este a oeste y de oeste a este. Pero de sur a norte no hay conexión en la ciudad. Hay que hacer elevados, hay que hacer túneles, comenzar desde ahora. El que crea que el monorriel va a resolver el problema del tráfico en Santiago de los Caballeros está equivocado. Porque la clase que usa el transporte urbano es la que va a utilizar el monorriel y la que va a utilizar el teleférico cuando tenga conexión. Vea lo que ha pasado con el teleférico. Sí. Ahí nadie se monta. ¿Por qué? Porque la gente le pasa un concho por el lado, por el frente de su casa, y no va a caminar 300 metros o 400 metros para ir a tomar una estación del monorriel. Pero se tiene la idea de que eso es lo que va a solucionar. Claro, es una obra importantísima con visión de futuro, facilidades y al mismo tiempo humanización y económicamente rentable para los que usan el transporte urbano. Pero en términos de impacto con el tráfico en Santiago, ¿cuáles son los que se mueven más en la ciudad? No son la clase media, la gente que trabaja, la gente que quiere dejar el carro frente a la tienda, 9 horas ahí estacionado. Son medidas que tienen que ser complementadas con otras medidas. Y el caso de la capital, hablar tanto de expertos que hablan del giro a la izquierda, que estamos... Señores, lo normal era que se congestionara porque estábamos sin el torrente escolar en la calle. Eso era lo normal. ¿Y qué decíamos cuando se implementó? Es que tenemos memoria flexible. Así es. Las medidas se implementaron cuando no, las pocas que empezaron a implementarse, cuando no estaba la congestión vehicular por el año escolar. Y fue lo mejor porque se puede ir corrigiendo. Ya llegó el año escolar, todavía no ha entrado de pleno porque apenas en el día de antes de ayer, el inicio de clases se dio casi con el 50% de los estudiantes que no fueron a las escuelas. En la mayoría de las escuelas, el promedio, si sacamos todos los que asistieron a los diferentes planteles escolares, el promedio te da tal vez 50%.
Eso quiere decir que todavía no había entrado, y hoy miércoles todavía no ha entrado el 100% de los escolares a los planteles. Pero es que queremos que las cosas funcionen. Primero no funcionan como están, y cuando se quieren hacer cosas para que funcionen, entonces queremos criticarlo. Hay muchísimos puntos que a mí por ejemplo, ya usted lo había mencionado, el hecho de que aquí es por el bolsillo que se tiene que comenzar. Claro, aquí lo que hay que poner es a la gente en ese fue un cintura. punto que lo trataron. Inclusive, uno de ellos dijo, aquí hay personas que van, que los atrapan y le dicen que vaya a la oficina del Intran, y cuando van tienen 16 multas. Y sin embargo no tienen una suspensión de la licencia, no tienen una multa especial, no se la quitan, nada. O sea, la verdad que aquí hay que buscarle la vuelta y también que se haga cumplir la ley. Y no hay como 9.000 millones de pesos ahí que no han podido cobrarlo. Es un país que necesita dinero y hablamos de reforma. Yeah. Mire, señores, hay dos temas, hay varios temas que quiero tratar, pero hay algunos que se interconectan. Porque tienen que ver con el tejido social y lo que estamos viviendo en la República Dominicana. El relato espeluznante del asesinato de la joven señora Henmao por parte de su hermano, que ya lo que salió hoy en la prensa, ya nosotros lo habíamos dicho aquí, de quién y cómo había realizado el asesinato. Su hermano, su propio hermano, había asesinado a esta joven señora llamada Mildred Estefanía Guerrero Quesada. Su hermano José Guerrero Quesada fue el autor de este asesinato, y ya relatábamos que este señor, este joven, había tenido problemas en Jaina y que su hermana lo había llevado a Mao y le había conseguido trabajo, pero es un adicto, aparentemente, por los datos que nos dieron a nosotros, y que entendió que su hermana tenía algo de dinero y la asesinó para robarle el dinero, la descuartizó, incluyó, el relato es espeluznante, que solo una mente enferma, dependiente de sustancias narcóticas, puede cometer una acción de esa naturaleza. Increíble. Entonces, hablamos de ese tejido social donde encontramos a una madre que se suicida luego de haber envenenado a sus 3 hijos por problemas de pareja, según las informaciones, y un padre que asesina también a su hijo. O sea, algo está pasando, como decía en el día de hoy el obispo, el fray Aristides Jiménez Richardson, quien es el coordinador de la pastoral penitenciaria de la Iglesia Católica, donde trata el tema de lo que él considera es una desintegración del tejido social en la República Dominicana por estos hechos espeluznantes que han impactado y siguen impactando a la República Dominicana, una sociedad que no estaba acostumbrada a este tipo de acontecimientos. Pero todo comienza en la disciplina y no lo queremos entender. Y es ahí donde digo que los casos se interconectan con el mismo problema: desintegración de la familia, desintegración social, como lo plantea el mismo fray Aristides Jiménez Richardson, y la falta de formación, los hogares disfuncionales, sobre todo la falta de disciplina, que debe comenzar en el hogar y debe continuar en la escuela. Una persona, un niño formado en disciplina y en valores en las escuelas va creando un ser humano consciente de sus deberes y sus derechos. Y no queremos entender eso, queremos dejar hacer las cosas. Cuando empezamos a aceptar la idea de que los padres tenían que tener una comunicación al nivel de los hijos y que era más beneficioso
que existiera una amistad y el mismo lenguaje para comunicarse. En vez de la diferencia de padre a Se hijo, perdió la diferencia entre padre e hijo. Sí, sí, se creen que son iguales que uno. Y donde se empezó el tuteo y el papi. Ahí fue que se terminó Y todo. el tú papi, el tú papá y el tú esto. Yo no hablo de que un pronombre pueda significar la diferencia, pero el respeto sí establece la diferencia. Cuando se empezó a hablar de que de la comunicación, que debemos hablar el mismo lenguaje, el padre bajó, en vez de subir al hijo a su estilo de vida, bajó al estilo de vida del hijo. Y ya no había diferencia. Y en aras de mantener esa comunicación, que se viera que era fluida y de amistad, y eso, se perdió el respeto. Así es. Y cuando esos niños, o sea, cuando esos muchachos que en edad vulnerable, en compañías que son dañinas, caen en vicios, caen en esa indisciplina, caen en delitos, y llegan a la casa y el padre no le pregunta de dónde usted sacó eso. Y muchas veces hasta recibe beneficios haciéndose el loco o haciéndose el ciego para no entrar en conflicto con el muchacho. Sí. Entonces no nos hemos dado cuenta, no queremos, no es que no nos hemos dado cuenta, es que no hemos querido dar el paso al frente y ponerle un cierre a esto, poner un punto de quiebre. Tenemos que retornar a la disciplina. ¿Y dónde comienza la disciplina? Como se ha perdido en el hogar, el Estado está llamado a tomar medidas para reorganizar esta sociedad, pero queremos en la práctica democracia, queremos libertad, no queremos que se piense que es una dictadura. No es una dictadura, es una disciplina. Es disciplinar a este pueblo indisciplinado. Y no estoy hablando solo de los muchachos, estoy hablando de todos los ciudadanos que han caído en una indisciplina donde la autoridad no tiene ningún respeto tampoco. Se le van encima al policía, el policía se faja la trompa con una gente como si nada, como si no fuera la autoridad. ¿No? Y le dan un tiro a cualquiera como si nada, como si no fuera nada. Aquí también no hay, se perdió todo eso. Todo. Entonces ahí es que está el problema. Usted dice, sí, la fábrica de delincuentes surge con la miseria, con la pobreza, con la falta de oportunidades. Eso puede ser un elemento, pero no es cierto. No. Porque si fuera así tendríamos aquí en República Dominicana 7 millones de delincuentes. Porque cuánta gente cuánto no hay pobres aquí en el país. Y ustedes han visto los ejemplos de gente que han salido de barrios, que se han dedicado, muchachos que se han dedicado al deporte, se han dedicado a la cultura. Que han comenzado como limpiabotas. Que no vienen de familias, de ingresos altos. Una Mary Lady, el mismo Juan Soto, Vladimir Guerrero, el padre, porque ya el hijo viene de una posición más acomodada. Pero la mayoría de todos esos prospectos y deportistas vienen de la clase de abajo. Y esos no han tenido ayuda del Estado, pero tienen una decisión y probablemente tienen unos padres que desde el principio le apoyaron y le indujeron a practicar deportes o a practicar cualquier otra disciplina. Los mantuvieron ocupados. A practicar cualquier otra disciplina. Eso es lo que le quería decir, Atahualpa, que esta mañana escuché a una psicóloga hablando acerca del caso y dice que la mayoría de padres, lo primero que dicen, yo no quiero que mi hijo pase los trabajos que yo pasé, y quieren cubrirlos con todo, pero no lo cubren con lo que realmente deben cubrirlo, lo cubren con lo material, pero están ausentes dentro del hogar. Entonces, eso es lo que ocasiona la situación. ¿Cuál es la situación? Que los educan los amiguitos, los educan el celular, y entonces ahí se pierden, no tienen el control de nada de lo que está sucediendo realmente con su hijo, pero que se sienten bien porque lo cubren con lo material, y eso no es lo que un niño necesita, sino la presencia del padre, el tiempo que necesita un hijo para ser educado y para sentir ese amor de familia. Eso dice Fray Arístides Jiménez Richardson, y lo voy a citar: estas violencias que nunca se habían visto en nuestro país indican
que hay un signo de una enfermedad psicosocial, se ve una especie de patología, es necesario que revisemos los resortes y los valores que estamos transmitiendo a nuestras familias desde la juventud, de la adolescencia, la niñez y también cuáles son los objetivos centrales de las familias, la formación en valores de quienes están formando familias. Fray, es disciplina lo que necesitamos. Sí, sí. Eso es la palabra clave. Empezar a disciplinar Respeto. aquí. Disciplinar con el cumplimiento de la ley y los deberes. Usted quiere ejercer sus derechos, cumpla con sus deberes primero. Y vemos ejemplos desde abajo hasta arriba de gente que no tiene disciplina, comenzando con muchos de los funcionarios que le fallan al país desde posiciones que son claves. Es todo el tejido, podríamos decir, casi todo, para no generalizar, que ha sido lacerado por la indisciplina y por el dejar pasar y el dejar hacer. Entonces, eso es lo que debemos retomar. Debemos retomar ese régimen de disciplina que se perdió en algún momento en la República Dominicana. Nos vamos a una pausa breve, regresamos en el próximo segmento. Por favor, quédese con nosotros.